Hola queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a comenzar la reflexión de los dones del Espíritu Santo por el don de la sabiduría. ¿Por qué este? Porque es precisamente Él el que engalana la lista que nos regala el Catecismo de la Iglesia Católica sobre ellos. Y segundo, porque dentro de la cultura bíblica del Antiguo Testamento, el tema de la sabiduría siempre fue algo muy importante, que incluso nos regala un libro de origen griego, pues que habla todo sobre él. La metodología para el resto de las reflexiones y para esta va a ser la visión de un personaje bíblico. Les decía en el video pasado que reflexionáramos los dones como instrumentos dados por Dios para ejercer la caridad. Así que, qué mejor que ver cómo una persona dentro de la cultura bíblica, un personaje, vive cada uno de los dones. Así que, pues los invito a que comencemos. Para que reflexionemos juntos sobre el don de la sabiduría, les propongo que observemos atentamente a un personaje del Antiguo Testamento, el rey Salomón. Nos cuenta el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 15, que cuando Salomón es constituido rey de Israel, sucediendo a su padre David en el reino, en el trono, él se va a un lugar llamado Gabaón y allí ofrece holocaustos y sacrificios en medio de grandes oraciones a Dios. Pareciera que Salomón pide un consejo divino. Es en medio de este ambiente que Dios hace su irrupción en un sueño y le dice a Salomón que le pida lo que quiera, pues que él se lo dará. ¿Qué hace Salomón? Le pide algo fundamental. Él parte de la premisa que es muy joven y que el pueblo que está en sus manos es muy grande, es muy numeroso y él no sabe cómo llevar este gobierno hacia adelante. Así que le pide a Dios un corazón para juzgar los destinos de su pueblo y para saber, para discernir entre el bien y el mal. Muchas veces a Salomón lo tomamos como un personaje lleno de conocimientos intelectuales sobre la vida, sobre el cosmos, sobre la naturaleza. Pero miremos que estos versículos del primer libro de los Reyes nos regalan otra cosa sobre Salomón. Es precisamente esta petición suya la que hace de Salomón un estereotipo de hombre sabio. El sabio es quien reconoce primero la pobreza y debilidad de su visión frente a la vida y segundo, el hombre sabio es el que pide a Dios esta facultad. ¿Pero por qué pedirla? Vemos cómo Dios al crear el hombre y a la mujer lo creó en una comunión perfecta con Dios, con Él mismo, con los demás y con la naturaleza. Digamos que esta visión de Dios estaba en Él. Adán y Eva la tenían, no tenían miedo, tenían grandes dones y virtudes en el jardín del Edén. Pero ¿qué pasa? Pecan y se separan de Dios y esta visión de la historia y de su naturaleza se pierde. Creo que por eso Salomón la vuelve a pedir, porque el pecado ha hecho que perdamos la dimensión divina de nuestra historia. ¿Qué le pasa a nuestro querido Salomón? Pues claro, que llega un momento de la historia en que creo yo que él se apropia de la sabiduría y el conocimiento dados por Dios y empieza a utilizarlos como a su propio beneficio. Vemos que el final de Salomón es un final muy triste porque vemos cómo él se empieza a entregar a las mujeres de los pueblos vecinos, a mujeres de otros pueblos y empieza a vender su corazón a cultos idolátricos. Empieza a olvidarse del Señor, aquel que en su juventud le había dado un corazón sabio para regir los destinos de su pueblo y para saber interpretarlos según Dios, y se había entregado a unos dioses hechos por manos humanas. Vemos cómo el final de Salomón es un final muy triste, es un final prácticamente sin Dios. Desde ese sentido podemos entender perfectamente qué quiere decir el don de la sabiduría. No es precisamente acumulación de conocimientos, como grandes sabios, ustedes me imaginan con una pipa gigante y con muchos libros detrás de mí que demuestran mi cultura general. La sabiduría divina no consiste en conocimiento intelectual. La sabiduría divina
es poder tener la visión de Dios de la historia y vivirla según Dios. Bueno, hermanos, espero que esta pequeña reflexión desde Salomón para entender el don de la sabiduría les haya ayudado muchísimo. Pidamos al Señor que nos regale sus ojos para entender nuestra historia como Él la entiende y para amarla como Él la ama. Bueno, feliz día para todos. No olviden sus comentarios. Si alguien no se ha suscrito a nuestro canal, se puede suscribir y nos veremos en una próxima reflexión. Hasta luego.